Tasca. Ahí estamos. Bueno, buenas noches, bienvenidas todos y todas las que estáis en esta semana de antes de exámenes, aquí fieles a la cita de teoría del arte, aunque esto sea un despropósito tras otro. Como imagino que más gente iréis escuchando la clase en MP3, gracias al querido compañero que nos las graba o bien han diferido. Y bueno, esta clase es una clase que espero que os sea de gran provecho. Comentábamos de coña aquí en el comadreo antes de empezar la clase, antes de empezar a grabar, que para mí particularmente ha sido una de las cosas que más me ha ayudado a clarificar el pensamiento y las discusiones de estas circulares que la gente que andamos en filosofía y en teoría del arte, pues más o menos le vas dando vueltas al mismo hueso y te das cuenta que hay conceptos teóricos que te permiten echar una cantidad de luz y de claridad, vamos, sobre todo este tipo de cuestiones que dices, ojalá me hubiera enterado antes. Pues aquí vamos, la teoría de los estratos, que es de lo que va esta noche la cosa. Dependencia y autonomía se titula es el subtitulillo de la cosa y ahora veréis por qué. A ver, esto es muy sencillo, muy complicado como todo. La teoría de los estratos supone que el mundo, eso que está ahí fuera, o que aparecerá en cualquier momento por esa puerta, el mundo, siendo uno, está ahí, ¿verdad? Y es grande, y redondo, o como sea, el mundo no es todo igual. En el mundo hay cosas diferentes y cosas que se explican por principios diferentes. Ahora que sabemos lo que son las categorías, ¿verdad? Más que predicados, menos que principios, pues sabemos que hay diferentes tipos de cosas, de entes, de bichillos por ahí fuera, ¿verdad? Y es conveniente que expliquemos cada tipo de criaturilla, cada tipo de cosa de las que hay ahí fuera en función de las categorías que más le convienen. No podemos explicar el comportamiento de mis hijos igual que el de una silla, que el de un perrillo, que el de una teoría científica. Por así decir, y ahí tendríamos ya 4 estratos, el sillón en el que estoy sentado, un perrillo, lo que me pasa a mí por la cabeza en este momento y una teoría científica son criaturas de 4 órdenes diferentes, de 4 estratos diferentes. Uno, el sillón, sería lo inorgánico, el perrillo, un animalillo, cualquier criaturilla, o yo mismo en tanto cuerpo, sería orgánico. Lo que me pasa a mí por la cabeza, o a ti por la cabeza, sería lo psíquico, ¿verdad? Y luego por encima de lo psíquico, ahora veremos esto de encima y abajo, por encima de lo psíquico estaría pues lo social, lo histórico, lo colectivo, lo lingüístico, en fin, lo artístico, muchas cosas. ¿Por qué es relevante esto? Pues vamos a ver, por muchas cosas, lo iréis viendo. Estas divisiones en estratos han estado ahí desde que los hombrecillos empezaron a darle vueltas y a pensar las cosas. Bueno, pues Platón tenía su teoría de que el hombre, el alma, estaba dividida en varios estratos, más o menos espirituales, más o menos materiales. Aristóteles hizo otro tanto. Escoto y Eugena, vamos, casi todos los filósofos de la antigüedad y de la Edad Media tenían esta afición, por otro lado súper razonable, ¿no?, a dividir el mundo en diferentes estratos. A nosotros nos viene muy bien en estética. A ver cómo empezamos. Bueno, antes de meterme en estética y por ir clarificando las cosas, hemos hablado de 4 estratos, no sé si hace falta apuntarlos: inorgánico, orgánico, psíquico y llamémosle social, ¿vale? Por no liarnos. 4 estratos. Yo podría iros explicando las teorías de los diferentes filósofos a lo largo de la historia, pero voy a explicaros lo que se está manejando mucho ahora en términos de teoría de la inteligencia y en términos de biología. Sí, solo 4, luego podemos subdividirlo y hacerlo más complicadillo, pero con 4 nos apañaremos muy bien. Y en estética, que es a lo que vamos nosotros, a la teoría del arte, con 4 vamos súper sobrados, y ahora veréis por qué. ¿Cuáles son las leyes o los principios que organizan la relación entre esos 4 estratos, en los cuales de alguna manera calza el mundo entero? Pues bien, las leyes son muy sencillas, podemos enunciarlas con más complejidad, pero hay 2 leyes básicas. Una es la ley de dependencia del estrato superior respecto al inferior, lo explico, y otra es la ley de autonomía del estrato superior respecto al inferior. ¿Qué significa dependencia? Chupao. Yo en tanto cuerpecillo, ¿verdad?, necesito del aire, del agua, del fuego que tengo aquí al lado encendido, del sillón este físico que tengo debajo del culo para poderme sustentar, para poder respirar, poderme nutrir, poder calentarme. La vida orgánica, la mía o la de mi perrillo, que no tengo, en tanto cuerpo, depende, descansa, por así decir, sobre la existencia de lo inorgánico. El estrato de lo orgánico descansa sobre el de lo inorgánico, el agua, el fuego, etc. Pero
no se puede explicar, y ahí está la gracia, en función de las categorías que rigen la organización de lo inorgánico. Lo inorgánico, como sabéis, por ejemplo, esta patata, aquí tenemos una patata, bueno, es un poco orgánica, pero vamos a imaginar que es una piedra, ¿vale? Porque no tengo piedras a mano, esta patata solo de la tortilla de los niños. Esta patata, si la suelto, como veis, cae, lo repito, cae. ¿Por qué cae? Porque es un objeto material y está sujeto a las leyes de la gravedad. Claro, a mí si me soltáis de un tercer piso y me tiráis también caigo. Y en ese caer revelo que de hecho mi existencia depende de alguna manera del cumplimiento de las leyes de lo físico. Claro, pero todo mi comportamiento no se puede explicar desde las leyes de lo físico, puesto que aparte de caer si me soltáis hago otras cosas. Por ejemplo, puedo subir la escalera y arrojarme yo, o puedo evitarlo cuidadosamente. Lo orgánico, los animalillos, para no liarnos, los cuerpecillos, incorporan categorías, incorporan principios de organización que, por así decir, se diferencian, establecen lo que mi queridísimo Hartmann llamaba un novum categorial, una novedad categorial. Es decir, rompen de alguna manera e introducen una novedad. Ahora, ese romper e introducir una novedad no supone que dejen de depender y dejen de descansar en el estrato inferior, en este caso los animalillos o los cuerpecillos, en lo inorgánico, ¿verdad que no? Siguen necesitando el aire, el agua, el fuego, etcétera, etcétera. Bien, sigamos subiendo en esa especie de escala de estratos, porque inmediatamente después del orgánico, del estrato de los cuerpecillos materiales, de los animalillos, ¿verdad?, tenemos lo psíquico, es decir, la conciencia, la capacidad de pensamiento, de representación, aquello que no ocupa lugar, el saber o la reflexión, ¿verdad? Lo material, sea orgánico o inorgánico, se distingue muy fácil porque ocupa espacio, ¿verdad? Lo psíquico es real, sucede en mi cabeza, pero no ocupa lugar. Bueno, pues lo psíquico, para que lo psíquico suceda, mi cuerpecillo tiene que alimentarse, tiene que funcionar, tiene que estar vivo. Si no está vivo, se acabó lo psíquico. ¿Qué duda cabe? Bueno, alguien habrá que crea en el alma y esas cosas, pero nosotros no vamos a entrar en demasiadas hipótesis inverificables. Lo psíquico, es decir, la capacidad mía de representación, de imaginación, de pensamiento, descansa, necesita reposar sobre un cuerpecillo que funcione, que a su vez necesita reposar, descansar sobre un sustrato inorgánico, material, que lo sustente. Ahora bien, igual que lo orgánico no se explicaban los términos de lo inorgánico, lo psíquico no se explica en los términos de lo orgánico. No porque yo coma salchichas o patatas o deje de comer una cosa u otra, cambia mi pensamiento necesariamente. Sin duda, si me nutro mal, si me alimento mal o me falta el agua, pues dejaré de pensar directamente. Pero una vez empiezo a pensar, no estoy enteramente determinado ni se puede explicar mi pensamiento, evidentemente, por lo que como o dejo de comer. ¿Entendéis? Es fundamental esta doble relación, dependencia o descanso si queréis, y autonomía, novum categorial, porque lo psíquico, el pensamiento, introduce de nuevo una autonomía que no se puede explicar estrictamente en los términos del orgánico, ni de lo inorgánico, claro que no. Y a su vez, cuarto estrato, tendríamos lo social, Hartmann llama lo espiritual, lo histórico, lo institucional, lo que queráis. ¿Por qué? Porque de alguna manera, evidentemente, este estrato superior de objetividades, yo pienso, y al pensar escribo un libro, y ese libro lo publico, lo mando por ahí, circula y se convierte en ideas de todos. Claro que para que el libro exista, de nuevo, tiene que reposar, descansar en las conciencias, los pensamientos de cada uno de nosotros, vosotros y yo, que lo recibimos, lo leemos, lo entendemos o no, más o menos, ¿verdad? Pero que en cualquier caso reposa, descansa sobre nuestra psique, sobre nuestro pensamiento. Ahora bien, una vez lo hemos leído o interpretado, ese librillo o ese conocimiento, puede ser el lenguaje, puede ser el derecho, pueden ser las costumbres, la ética, lo que sea, ya va más allá de nosotros, ya tiene una cierta autonomía incluso respecto a nuestro pensamiento, ya funciona suelto, ¿verdad? Bien, ya empieza a ver quién la mano lleva al trabajo, me alegro. En los cuatro estratos tenemos lo mismo, tenemos que el estrato inferior, llamamos inferior para orientarnos topológicamente, no porque sea más vil o más, no, simplemente porque si no está lo inorgánico, si no hay materialidad, ¿verdad?, pues no tenemos nada, no tenemos cuerpecillos, no tenemos pensamiento y no tenemos objetivaciones, ¿vale? Las leyes van a ser las mismas, el estrato inferior va a estar ahí. En principio le importa un carajo al estrato inferior que el estrato superior suceda o no. Ahora, a ver, esto es como que si hay un planeta con materia inorgánica y hay agüita y hay piedrecillas y tal, bueno, a las piedrecillas les importa un copón que aparezcan animalillos o no aparezcan. Ahora, cuando aparecen, ahí están. A los animalillos a su vez les importa un carajo o no que aparezca pensamiento o articulado o reflexión psicológica o memoria o lo que sea, pero una vez aparece, ahí está. Entonces, lo inferior está siempre ahí, le importa en principio un carajo lo de arriba, lo que va a emerger, que es la palabra clave,
la emergencia, lo que va a emerger de ese estrato inferior, le importa un pimiento, pero una vez emerge eso superior, perdonad, pues va a seguir de alguna manera desarrollando su especificidad categorial, su autonomía, por tanto. Y me diréis, ¿y esto para estética? ¿Por qué nos cuentas esta historia? Porque esto es muy interesante para biología. De hecho, los biólogos, como mi querido Maturana, pero también Jacques Monod y la gente que hace teoría de la inteligencia, están tomando esto de los filósofos para explicar sus historias. Pero en estética, ¿de qué nos vale? Bueno, pues camaradas, muy sencillo. Si repasáis el librillo de Tatarkiewicz o repasáis un poco la historia de la estética, veréis que hay épocas enteras en que la belleza, por ejemplo en la Edad Media o en la era clásica de los griegos, la belleza no la buscamos en las obras de arte, no las buscamos en los museos, que efectivamente pertenecerían al estrato cuarto, ¿verdad? Al de lo social, histórico, espiritual o como queráis llamarle. La belleza la buscamos en la naturaleza. Porque los medievales pensaban que el único que era un pedazo de artista, como Dios manda, era Dios, y que Dios había hecho su obra de arte en la naturaleza, y que los humanos, cuando hacíamos arte, éramos unos chapuzas, de hecho hay muchos artistas chapuzas, éramos unos chapuzas, y que lo que debíamos hacer era mirar la belleza en la naturaleza. Hay una belleza evidente en lo natural, en lo orgánico, en la forma en que están organizadas las criaturillas, en que los cuerpecillos funcionan, se armonizan, en las conchas de las caracoles, en fin, no voy a poner ejemplos obscenos. Hay mucha belleza en los cuerpecillos, en lo orgánico, como la hay en lo inorgánico, en la misma organización de la materia. Siempre soy un tipo de pocos recursos, siempre pongo el ejemplo de los patrones de Chladni, que lo voy a poner aquí en el chat para que lo busquéis y lo deletreo para los que estéis escuchando en MP3. Chladni se escribe C-H-L-A-D-N-I. C-H-L-A-D-N-I. Chladni era un físico del principio del 19 que descubrió que si metías un puñado de arena encima de una plancha metálica y le aplicabas una vibración, ¿qué pasaba? ¿Alguien no sabéis qué pasa cuando le aplicas una vibración debajo de una plancha metálica a un montón de arena? ¿Qué hace la arenita? ¿Alguien lo sabe? Vibra, sí señor, se ordena, Martín, tú ya lo sabías, tramposo, hace dibujos, claro que sí, o el japonés del agua, efectivamente la materia se organiza mediante patrones, hace ondas, pero hace ondas que de alguna manera, o sea, genera unos dibujos. Sí, hace ondas, no, probadlo, poned en YouTube patrones de Chladni y flipad, veréis lo que sucede. La arena forma dibujos geométricos muy bien estructurados, y cuando varían el tono, cuando el sonido se hace más agudo, por ejemplo, el dibujo se hace más complejo, se reticula más, hace más compartimentos, es muy interesante. Quiere decir todo esto que la materia, desde los copos de nieve al agua del japonés a la arenita de Chladni, está organizada o es susceptible de organizarse en patrones que de hecho tienen una consistencia formal, tienen una proporción, tienen una forma, tienen unas pautas de reconstitución. O sea, es muy interesante. Entonces, ¿por qué nos sirve esto de los estratos en estética? Pues blanco y en botella, porque resulta que vamos a encontrar, por así decir, efectos estéticos, o vamos a encontrar belleza, si queremos llamarle belleza, en los 4 estratos, en lo inorgánico, en lo orgánico, en lo psíquico y obviamente en lo social. ¿Cuál ha sido el problema de toda la vida de Dios con este tema de los estratos? Pues que los filósofos, que son unos plastas, muy a menudo, y la gente normal también, plastas todo el mundo, los filósofos han intentado coger las categorías de un determinado estrato y extrapolarlas a todos, es decir, explicar todos los estratos, todo el mundo, en función de las categorías que ellos veían bien específicamente de un sitio. El otro día, hablando de la teoría de las categorías, lo veíamos una cosa parecida. A Aristóteles, mira que era grande, le pasó lo mismo. Y a los presocráticos, que eran hombres de campo, ¿verdad?, así como campesinos y tal, decían, el principio del todo, el arjé del mundo, ¿dónde estará? Y viene Heráclito y dice, en el fuego. Y se queda más ancho que largo. Y pues claro, el fuego, que es un principio inorgánico, explica todo. Explica la vida, explica los cuerpos de los animales, explica la inteligencia, explica la historia. Bueno, a ver, Heráclito, no te pases. El fuego, o el agua, o lo indeterminado, o los átomos, explican algunas cosas, pero no todas. Entonces, lo bonito de las explicaciones de los presocráticos es que son sugerentes, son poéticas, tienen razón en parte, pero evidentemente no explican todo. Pues bien, llega Aristóteles, que ya no es presocrático, sino postsocrático, es el nieto de Sócrates, por así decir. Aristóteles, que era un muy buen zoólogo y muy buen biólogo, descubre la forma, hace muchos descubrimientos sobre la forma en que los animalillos se organizan y funcionan según fines. Y como eso le deja tan
chocado, pues empieza a explicar absolutamente todos los estratos, los inferiores y los superiores, en función de lo que él descubre en el ámbito de la zoología y de la biología. Y de hecho dice, la piedra patata esta cae porque quiere ir hacia la tierra, porque siente una especie de amor hacia la tierra y se dirige hacia ella, como un animalillo buscaría un sitio recogido para echarse a dormir, y lo hace porque quiere ir hacia ahí, porque ahí está a gusto, ¿no? Porque tiene amor al calorcillo, ¿no? Y el gato viene y se pone junto a la chimenea. Pues la piedra cae porque como el gato frente a la chimenea quiere estar frente a la tierra. Pues claro, ahí tenemos una especie de contaminación categorial, de transgresión categorial clarísima. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Camaradas, con Danto, por ejemplo, y todos los historiadores estos del arte norteamericanos, pues que hacen una transgresión de estratos, una transgresión categorial exactamente igual, solo que al revés. Ellos tiran desde arriba, ellos ven el mundo desde el estrato de arriba, donde lo que tenemos es el arte institucionalizado, socializado, metido en museos, etcétera, e intentan explicar todos los estratos inferiores, o bien los ignoran o bien los explican desde arriba, como si la belleza de los caracolillos, de las gambas o de los caballitos de mar tuviera que explicarse en función de los criterios artísticos de los museos o algo así. Pues no, es que no tiene nada que ver, es que son estratos diferentes. Es más, seguramente si nos pusiéramos ya afinando en todos los estratos en estética, veríamos que aquello que se hace en arte, al fin y al cabo, tiene que ser susceptible de acoplarse ¿con qué? Con la imaginación, la memoria, la capacidad de representación de las psiques, de las inteligencias individuales de cada uno de los espectadores o de los usuarios del arte, ¿verdad que sí? Si no descansa, si no reposa en ellas, no puede funcionar, ¿verdad que no? Y a su vez, esta inteligencia, esta memoria y las obras de arte, por tanto, tienen que reposar, descansar o encontrar alianzas, complicidades, resonancias en aquello que somos en tanto cuerpecillos, en tanto seres vivos, en tanto animalillos incluso, ¿verdad? Porque si no, mal vamos. Claro, no se trata de que el arte se explique en términos intestinales o en términos de nuestro sistema nervioso, para nada, porque para eso tenemos junto a la dependencia la autonomía, ¿verdad? Pero sí que seguramente sea sensato pensar que el arte, como el pensamiento, tenga que apoyarse y te encontrar, ya os digo, más que una especie de absoluta relación de determinismo, que no es el caso, sí encontrar complicidad, ¿verdad que sí? Entonces, claro, todos podemos jugar a encerrarnos en un estrato e ignorar los demás. Podemos ir de exquisitos y meternos en el estrato de lo espiritual e ignorar que tenemos cuerpo, ignorar que somos materia, ¿verdad? Si la arena, cuando le aplicas una resonancia, se organiza, pues lo mismo pasará con nuestra propia materia, con nuestra propia carne, con lo que es más material en nosotros. Si los animalillos están sujetos a ciclos que tienen que ver con la naturaleza, con el invierno y el verano, con el día y la noche, con el descanso, con el sueño y el reposo, con un montón de historias, también lo estaremos nosotros. Podemos jugar a pensar que no, como Descartes, que somos una pura inteligencia. Bueno, no deja de ser un juego gracioso, pero es un juego. En realidad, nos pongamos como nos pongamos, somos cuerpecillos, somos materia, somos pensamiento, memoria individual, al fin y al cabo, cada uno en su cabeza, y efectivamente formamos parte de instituciones sociales de mayor calado. Yo os pediría que pensarais en estos términos, pensarais que no cabe explicar todo lo que es la sensibilidad, todo lo que es el aparecer del mundo, que es lo que constituye la estética, ¿verdad? Lo estético, lo que percibimos. No podemos explicarlo jamás desde uno solo de los estratos. Todos ellos van a tener su especificidad y la relación entre ellos va a ser esta doble relación de dependencia y autonomía. Y, si queréis poneros deberes, pues vamos a pensar estremecimientos, emociones estéticas que tengan que ver con cada uno de esos diferentes estratos. Ejemplos, bueno, ya os he puesto lo de la belleza natural, pues igual que la belleza artística, tienes que ser sensible hacia ella, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, durante mucho tiempo me ha tirado mucho a analizar la forma de las plantas, de los arbolillos. Tengo la casa llena de plantas por eso, porque me encanta verlas cómo crecen, cómo ocupan el espacio, cómo se esponjan, ¿no? Cómo se contraen cuando lo pasan mal. Y hay una belleza inherente al cumplirse. Recordad, camaradas, que cuando hablábamos de belleza la definíamos como óptimo modal, como el máximo grado de cumplimiento de un determinado modo de relación. Pues bien, las plantitas, como la materia es bella, un cacho de madera. Yo no sé si habéis cortado nunca leña, yo me quedo alucinado cuando cortas un enebro, cortas una encina, joder, toda la trama de las fibras, el olor, la textura de la madera es fantástico, y es un cuerpo inorgánico en ese sentido, o sea, material, ¿verdad?,
que tiene sus propias leyes. No las vamos a explicar de acuerdo con los principios del señor Danto, ni las vamos a explicar en términos de los principios psíquicos. Ahí tenemos otro gran estrato. La memoria, la representación, la vida psíquica de cada cual genera sus propias experiencias, sus propias bellezas, sus propias emociones. Claro que no se objetiva en una obra de arte, pero tiene su consistencia, vive Dios que la tiene. Ha habido épocas, el 19, que era una época, o el romanticismo, ¿no?, que eran épocas muy centradas en este tercer estrato, en lo psicológico, y de hecho era lo que constituía valor, el sentimiento y la expresividad artística, ¿no?, estética. Entonces el juego entre esos cuatro estratos nos permite, de nuevo, como siempre que hablamos de la modalidad, nos permite ser finos, nos permite no ir como elefante por cacharrería intentando explicar todo con los mismos tres cosas que tenemos en la cabeza. No, hay diferentes modos de funcionar en diferentes niveles del mundo, diferentes estratos, y está bien que así sea, pero esos estratos no están incomunicados, sino que tienen unas relaciones muy claras de dependencia y autonomía, insisto en esto, ¿vale? Entonces encontraremos ejemplos de lo estético, de lo emocionante, de lo bello, ¿verdad?, en los diferentes estratos, pero veremos que están íntimamente tramados, íntimamente relacionados. Y si queremos construir una estética integral del mundo, deberemos hacerlo así, diferenciando y relacionando a la vez, ¿vale? La belleza de las matemáticas, efectivamente, la pueden tener. ¿Pertenecen al cuarto estrato? Pues deberíamos verlo, seguramente en la medida en que están objetivadas, en que la convertimos en enunciados, en teorías y tal, sí. En la medida en que de alguna forma son inherentes a la estructura misma de la materia, por ejemplo, pues no. Estoy pensando en los fractales, estoy pensando en la teoría de las catástrofes de Thom. Hay un montón de cosas que son de hecho inherentes a la materia misma, inorgánica, que son su misma estructura. Hay una belleza matemática que tiene que ver con la estructura misma de la materia, ¿no? Os digo, todo lo de la fractalidad y todo esto, ahí lo tenemos. Ahí, con lo sublime, seguramente, pues si piensas en las grandes tormentas, en el mar embravecido, historias, pues sí, es una belleza inherente al ámbito de lo inorgánico, que nos sobrecoge, como decía Burke y como decía Kant, que nos pilla, porque de alguna manera nos recuerda precisamente que nosotros mismos, en tanto cuerpos y en tanto inteligencias y en tanto sociedad, dependemos, descansamos sobre ellas. Y si el mar se pone bravo o la atmósfera se pone rara o lo que sea, pues ahí te quiero ver, a ver en qué queda el señor Danto y en qué quedamos todos los teóricos. Y todo eso está tramado. Un pensamiento de lo estético, de la belleza, que sea capaz de seguir ese rastro y saber que depende, que se apoya en lo inorgánico, en lo orgánico, en lo psíquico y tal, pero que no se explica solamente por ello, sería un pensamiento extremadamente fino en términos de estratos. ¿Me he explicado? Os he dejado mareados. Un poco mareados. Bien, no hay demasiado consenso. Lo cierto es que es un tema realmente arduo. Yo soy muy valiente intentando explicar esto en 20 minutos y sin tener documentos. Estás mareado. Bien, de alguna manera el estar mareado es parte del plan, que no se puede cambiar la concepción del mundo, ¿verdad?, así en 20 minutos y salir uno echando chispas. Pero bueno, volveremos sobre esto, os pondré algún texto escrito por ahí si queréis, Danto y Greenberg tal para cual, lo cierto es que sí. Pero bueno, nos quedan apenas 5 minutos, dejadme hacer una recesión rápida de lo de los estratos para quien esté un pelín mareado, ¿vale? Lo que yo considero importante, ¿de acuerdo? Considero importante advertir que los diferentes órdenes de cosas, criaturas, fenómenos del mundo se explican mediante diferentes órdenes de categorías, ¿vale? Que no se puede explicar de la misma manera el comportamiento de una piedra que el de un perro, que el de mi cabeza, que el de una sociedad. Eso es bastante evidente y fácil de aceptar, ¿verdad? No se explican con las mismas categorías cosas tan diferentes como una piedra, un perrillo, etcétera. Ahora bien, esto que supondría que existen estratos diferenciados de conocimiento y de causalidad para diferentes criaturas, no significa que esos diferentes estratos sucedan de modo completamente aislado e independiente entre sí. Significa que inevitablemente los más complejos se apoyan, hemos dicho que descansan sobre los más simples. Es decir, necesitan que lo más simple siga funcionando, siga sucediendo, para que lo complejo emerja, es decir, suceda. Y al suceder, haga comparecer
una novedad categorial, es decir, un principio de organización que no estaba en lo más simple y que sí que está en lo ligeramente más complejo. De lo inorgánico, material, surgen los animalillos y surge la categoría de finalidad. Lo material no tiene finalidades, las piedras están ahí y no se complica más la vida. Los animalillos sí tienen finalidades. Quieren sobrevivir, quieren reproducirse, quieren estar a la fresca, en fin, tienen finalidades. Cuando de los animalillos, después de millones de años supongo, emerge lo psíquico, emerge la capacidad de hacernos representaciones del mundo dentro de la cabeza, de acordarnos de cosas y de alguna manera objetivarlas, aunque sea en nuestra propia cabeza. Cuando eso sucede, nos encontramos con la misma situación. Algo más complejo emerge de algo más simple. Algo más simple porque seguimos siendo cuerpecillos, pero lo complejo que supone el lenguaje articulado, la memoria, la capacidad de representación, emerge de ahí. Y al emerger plantea una novedad categorial. Y a su vez, con las objetivaciones sociales, con la historia, con la capacidad de transmitir todo esto que sucede en nuestras cabezas, entraríamos en el cuarto estrato. Pues bien, hemos dicho que tenemos diferentes formas de explicar diferentes cosas y que esas cosas simplemente no suceden cada cual por su marcha en cualquier estrato aislado, sino que suceden mediante dos relaciones fundamentales: de dependencia, de lo más complejo hacia lo más simple, y de autonomía, que lo más complejo tiene que defender, por así decir, frente a lo más simple. Es como cuando mis hijos se vayan de casa, pues efectivamente de alguna manera emergerán, ¿verdad?, de mi casa y se convertirán en algo autónomo, que efectivamente han dependido y seguirán descansando, vive Dios, un montón de años en mí, supongo, pero que no se explica su vida enteramente por la mía, ni mucho menos. Su vida es inexplicable sin la mía, pues lo que les he parido, pero no se explica por la mía, porque ellos van a ser, ya serán criaturillas completamente independientes y tendrán sus propios criterios, principios y formas de hacer. Y eso va a hacer que introduzcan su propia novedad categorial, su propia consistencia, en este caso como personillas. Claro, si las cosas vienen mal dadas, como es posible, pues igual vuelven a casa se vuelven a refugiar en el estado inferior. Si las cosas vienen mal dadas, pues seguramente la especie humana desaparezca y nos quedemos en el estrato de lo orgánico. Pero bueno, eso es otra historia. La naturaleza es la base de todo. La naturaleza somos nosotros, compañera. Efectivamente, los hombres, las personillas, somos, muy bien dicho, Arbueso, una sucesión de estratos. Somos materia, evidentemente, unos más que otros. Somos animalillos, también unos más que otros. Somos psique y somos sociedad, somos cultura. Por eso, al hablar de los... Claro, es que he hecho una explicación muy rápida, tiene que haber explicado un poco más las bases del problema, porque ha habido filósofos que han intentado decir, pues eso, ¿no? La naturaleza, los animalillos, las personas, no, error. Lo inorgánico, lo orgánico, lo psíquico, lo social, ahí sí. Y nosotros lo tenemos todo. Los animalillos tienen 3 o 2 o lo que sea. Entonces tenemos los 4. ¿Vale? ¿El estrato superior no supera? Claro, no supera, porque nosotros no supera como individuos, ¿no? Igual que no supera como cuerpecillos, ¿vale? Pero nosotros de alguna manera somos también sociedad, somos también civilización. O sea, la cultura somos nosotros, pero efectivamente nos supera en tanto individuos. Igualmente que cuando morimos en tanto, o sea, de alguna manera el proceso de antropomorfización que decía mi querido Lukács es un proceso, por así decir, de rellenado, de recorrido de esos 4 estratos. Salimos de la materia cuando somos todavía apenas celulillas o tejidos, ¿verdad? Nos convertimos en animalillos cuando somos bebés y niños y tal. Nos constituimos como conciencias en cuanto que ya tenemos el uso de razón, ¿verdad? Y en la medida en que hacemos uso de razón nos constituimos como civilización, como espíritu objetivo, que decían los antiguos, ¿verdad? Y a su vez, cuando nos vamos haciendo viejecillos, nos vamos retirando, nos convertimos solamente en memoria y en hilo mental y tal, acabamos siendo cuerpecillos y acabamos, obviamente, volviendo a la materia. Ay, qué bonito, tenemos el ciclo completo. Pero mi punto como esteta era explicaros que efectivamente estos 4 estratos, con su dependencia y su autonomía, eran fundamentales, y yo sigo pensando en eso y creo que habrá que explicarlo otro día a lo mejor con más detalle. Son fundamentales para entender la historia del pensamiento estético, porque ha habido etapas en las cuales nos hemos centrado en un estrato o en otro, o hemos intentado explicar todos los estratos en función de las categorías de este o de aquel, y eso no deja de ser un error en estética como lo sería en conocimiento.
A ver, ¿se puede extrapolar la teoría de los estratos de la historia de la estética? Claro, Pérez, ese es mi punto. No es que se pueda, es que se debe. Si no tenemos una teoría de los estratos a la hora de acercarnos a la historia de la teoría estética, entonces vamos perdidos, porque encontramos que a los antiguos les interesa la naturaleza, a los medievales les interesa no sé qué, luego están los neoplatónicos que les interesa el espíritu. Claro, cada cual se fija, se centra en un determinado estrato, si queréis, y a su vez, o bien, insisto, menosprecia e ignora a los demás, o lo que puede ser peor, intenta explicar los demás en función de las categorías del que ellos han privilegiado. Ambas cosas son errores, porque cada cual necesita su especificidad categorial. Y luego tenemos que ser claros respecto al orden a este doble orden de dependencia y autonomía. ¿Por qué? Porque si no nos convertimos en dos grandes dislates, que son los materialistas vulgares, los deterministas materialistas, que dicen, no, todo se explica por la influencia material de la economía, yo qué sé, ¿sabes? O del modo de producción. Bueno, pues vale, pues el modo de producción, cómo nos buscamos las castañas, cómo nos reproducimos, o todo se explica en función de que somos animalillos, ¿no? Y tenemos instintos. Pues claro que somos animalillos, ¿quién lo niega? Pero defender ese tipo de teorías, por así decir, materialistas, deterministas desde abajo y tal, hacen la transgresión categorial de pensar que todos los estratos más complejos, superiores, se pueden explicar desde los inferiores, y eso es una cagada, porque no es así, porque cuando hay una emergencia se introduce esa especie de novedad categorial y hay una cierta autonomía respecto a los estratos inferiores más simples. Pero a su vez, y con perdón, está la cagada inversa, que es la de los idealistas, la de los que piensan que pueden explicarlo todo desde el espíritu, desde las grandes abstracciones, desde las grandes ideas, desde los grandes principios, y no advierten que de hecho en el fondo seguimos siendo animalillos y seguimos siendo materia. Entonces tenemos las dos grandes posturas enfrentadas en la historia de la filosofía, son el materialismo, más o menos vulgar, y el idealismo, más o menos interesado, más o menos hipócrita. En esas dos peleas, como las marionetas, ¿no? Cuando se pelean a garrotazos unos y otros, pues tenemos materialistas vulgares contra idealistas, y ninguno de los dos ha entendido que efectivamente lo que tenemos es una estructura compleja de estratos diferenciados que se rigen con estas leyes de dependencia y autonomía. Eso nos permite tener la humildad de reconocernos materiales, de reconocernos animalillos, y a su vez la lucidez de entender que siendo animalillos, que siendo materia, somos más cosas, y somos más cosas de un modo emergente. ¿Entendido? Ese es el juego. Vale. Esto hay que aplicarlo a la estética, y me temo que hoy ya no nos va a dar tiempo. Vale. Entonces vamos a dejarlo acá como tal, y vemos, durante esta semana lo vamos pensando, y si veis esta clase alguna vez más, la ve más gente, somos solamente 15, y lo veis necesario, pues hacemos otra sentada específica sobre esto de los estratos aplicados a la estética, ¿vale? Pues me alegro que os haya gustado, y ahora la verdad es que haga falta, esto sale regalado, ¿vale? Venga, pues buenas noches, que me la das a cenar. Adiós, que